Mi nombre es Ken Ramírez, cursante de la Maestría de Ciencias Políticas, mención Gobernabilidad. Hoy estaremos hablando del Esequibo venezolano. Y decimos que el Esequibo es venezolano porque se puede comprobar geográfica e históricamente. Geográficamente, porque los mapas trazados que por más de 300 años la Capitanía General de Venezuela mantuvo, decía que la frontera de la Capitanía General de Venezuela culminaba a la mitad del río Esequibo. Eso es así. Lo que también podemos decir es que los gobiernos, la corona británica reconocía esa frontera asumida en 1825 ante un reclamo del Libertador por una incursión de algunos ingleses. Pero luego lo reconocen en 1834. Es importante decir esto porque en 1840 los ingleses contratan a un prusiano de nombre Robert Snumburg para delimitar, para trazar una línea fronteriza, y simplemente lo que hicieron fue correr 4.920 kilómetros esa línea fronteriza, es decir, robándonos ya 4.920 kilómetros. Pero hay que decir esto, que es bastante interesante. En el Tratado de Washington se reconoce una disputa entre la corona británica y el gobierno de Venezuela. Los Estados Unidos, como siempre, en su afán de policías, grandes amigos de los defensores del mundo, se prestaron en defensa de Venezuela. Pero todo fue una componenda, y hay que decirlo de esta manera tajante. No lo dice este alumno, Ken Ramírez, lo dice Severo Malet Prevot, quien fue el abogado que los Estados Unidos pusieron para representar a la nación venezolana. Obviamente, no teniendo connacionales que representaran a la nación. Es decir, todo fue una componente. Severo Malet Prevot dice en esa carta que trataron de comprarle y que ya eso estaba destinado a ser así, un despojo de 159.450 kilómetros cuadrados, como en efecto ocurrió. Lo importante de todo esto es que el imperio inglés reconocía la disputa, pero no solamente el imperio inglés, también lo reconoce la colonia ya independizada, la nación naciente como Guyana. Creo que los errores que cometió Venezuela, número uno, haber reconocido una nación y no haber resuelto un problema fronterizo con el poder pues hegemónico que lo tenía el Imperio Británico, número uno. Fue una de las equivocaciones garrafales que se le puede decir que tuvo el gobierno de la época. Otro de los errores que tuvieron, podemos decirlo de esta forma, fue el acuerdo de Puerto España, dejando 12 años muertos el reclamo justo de unas tierras que son nuestras. Hay que decirlo de esta forma, los gobiernos, en el caso del último gobierno actual, ha habido un reclamo, ha habido unas disputas que son importantes, porque los guyaneses saben la cantidad de riquezas que tiene esta zona, así como lo sabían los ingleses. Y obviamente ellos pretenden que el gobierno de Venezuela termine de ceder algo que ellos saben que no es de ellos, que es nuestro, pero que nosotros los venezolanos tenemos que hacer hincapié, y hablo de la mayoría de los venezolanos, de la gente que ama al país, debe reunirse toda en pro de defender lo nuestro y de que el gobierno, de una vez por todas, asuma junto a las Naciones Unidas, como oficiante de buena garantía que confiamos en las Naciones Unidas, más no así en la Corte Internacional, en la Corte Penal Internacional, porque no es su jurisdicción. Es una situación donde las Naciones Unidas pueden servir como garante de que tanto Venezuela como Guyana quedemos satisfechos. No nos queda más que decir que estas actuaciones que hemos observado en esta investigación demuestra pues las grandes apetencias de los imperios por las naciones que tienen recursos que son sumamente importantes
para la posteridad. Ha culminado con esta exposición Ken Ramírez.